Perfecto. Vamos a hacer una especie de comparación entre lo que es la empresa, lo que son las personas jurídicas. No da una definición, ahí están preguntando si el código da una definición de empresa. No la da. En todo caso, la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Bueno, les decía, vamos a hacer una especie de comparación. Y yo voy a contar algo que tiene que ver, de paso voy a aprovechar, voy a contar un poco la historia de las personas jurídicas. Si bien yo sé que ustedes van a estudiar personas jurídicas en la próxima materia, para nosotros es muy importante que hagan la distinción entre lo que es una persona jurídica, lo que es una empresa, lo que es una persona humana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente una empresa, y ya les empiezo no sé si esto, yo sé que ustedes ayer ya estuvieron viendo algo de esto, la empresa no es un sujeto de derecho, ¿sí? Es decir, por favor, grábenselo. Yo puede ser que, dejando esta reunión en un idioma coloquial, les diga a la empresa como si fuera un sujeto de derecho. Pero en esta reunión no, porque estamos siendo técnicos. Y siendo técnicos, les digo, es lo mismo que cuando dan un examen. Si en un examen me dicen que una empresa es un sujeto de derecho, estamos mal, estamos en la lona. El punto es hacer esa gran diferenciación. Esto que les estoy marcando es fundamental, no solo en esta materia. Es fundamental, por ejemplo, en concursos. Cuando ustedes vean concurso preventivo y quiebra, van a tener una fuerte diferenciación entre el titular de la empresa y la empresa. Tan fuerte es esa diferenciación, por eso hay que tenerlo muy claro, tan fuerte es esa diferenciación que en una quiebra el fallido o quebrado, ¿sí?, es desapoderado de su empresa. Y lo que se va a tratar de hacer en la quiebra es vender la empresa en marcha. ¿Me va siguiendo? Es decir, por eso tienen que hacer una fuerte diferenciación. ¿Qué tipo de personas hay? Las personas humanas y las personas jurídicas. ¿Sí? Entonces, nuestro código hace referencia a esto. No, yo voy a hablar de personas jurídicas, personas humanas ya lo tienen que recontra haber visto. Una persona jurídica, doy principios básicos de personas jurídicas, ¿no? Una persona jurídica, en definitiva, comienza su existencia como regla general desde su constitución. Dije como regla general porque, por ejemplo, las fundaciones no comienzan su existencia desde la Constitución, sino desde el momento en que se las autoriza a funcionar como tales. Y después el código hace una diferenciación entre personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. En eso se sigue el régimen del viejo Código Civil de Vélez. No ha cambiado. Ha habido algún tipo de cambios en el tipo de personas jurídicas privadas, donde se incorporan algunas figuras más como personas jurídicas privadas. Por ejemplo, los consorcios. El consorcio de propiedad horizontal antes no era persona jurídica, ahora lo es. Y justamente para hacer esta diferenciación con la empresa, por eso me estoy deteniendo acá, si ustedes van al código, es decir, estoy hablando de los artículos 141, que es la definición de persona jurídica, el 142, que es el comienzo de la existencia, el 145, 46, 48, que son las personas jurídicas públicas, las personas jurídicas privadas. Y ahora me voy a referir, justamente, yo les dije que el sujeto de derecho, el centro de imputación normativa es la persona jurídica. Me voy a referir a los atributos de personalidad
de las personas jurídicas privadas. Fíjense lo siguiente, atributos de personalidad. ¿Qué está haciendo la ley? La ley les está reconociendo el carácter de titulares de derecho, de sujetos de derecho, y como tales, la misma ley también le confiere algunos atributos de la personalidad. Ustedes cuando estudiaron atributos de la personalidad para las personas humanas, ¿estudiaron algo de personas jurídicas o estoy hablando algo que ya saben o no? En alguna En su materia, ¿lo vieron? momento, perdón, doctor, en Sí. Derecho Civil en su momento hicimos la diferenciación entre lo que era persona humana y persona jurídica. ¿Y vieron atributos de la Claro, personalidad? actualmente no recuerdo. Mm, De las jurídicas no, de las humanas sí, pero de las ¿no? jurídicas no. Está No bien. recuerdo. No, yo me voy a referir a las humanas, no, digamos. Pero de las jurídicas sí es interesante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque esto nos sirve justamente para después hablar de la empresa. La ley les confiere atributos de la personalidad, no todos los que tienen las personas humanas. Es decir, una persona jurídica no se puede casar, ¿sí? Pero les confiere algunos atributos de la personalidad que tienen las personas humanas, ¿sí? El derecho al nombre, el derecho al domicilio, o se lo considera como un atributo, el derecho a tener un patrimonio, ¿sí? Y ahí dentro del patrimonio va a estar la empresa, ¿no? El derecho a tener un patrimonio, el derecho a tener un objeto, el derecho a tener una duración, ¿sí? Esto es básicamente los distintos atributos que se conceden en el artículo 151 a 156. En lo que hace al patrimonio, ¿sí? Que es lo que tal vez más nos puede interesar para pensar en una empresa. ¿Qué significa patrimonio? Esto seguro que lo estudiaron. ¿Qué es el patrimonio? ¿En qué consiste? Porque estamos hablando de derechos patrimoniales, ¿no? ¿En qué consiste? El conjunto de bienes, así como universales de una persona, ¿no era eso? Sí, derechos y obligaciones que tiene, ¿verdad? Sí, claro. En definitiva es eso. Ahora, justamente el artículo 154 les dice, la persona jurídica debe tener un patrimonio. Debe tener un patrimonio. Entonces, puede ser que el patrimonio sea una empresa, pero puede ser que no. Lo que está claro es que lo debe tener, ¿sí? Doctor, disculpe. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿El patrimonio respondería como una garantía? ¿Por eso tiene que estar? ¿Es el debe? En ¿A qué realidad, se refiere? está bien la pregunta. En realidad acá se refiere, cuando dice debe tener un patrimonio, en realidad está haciendo un símil con las personas humanas. Es decir, es un derecho inherente a la personalidad de las personas humanas que tengan un patrimonio. Así no tenga un cobre, ¿sí? Partido al medio. Así perdón que lo diga así, sea una persona que no tiene, que duerme en la calle, ¿sí? Tiene un patrimonio porque es inherente a la persona humana, ¿sí? Lo que se está haciendo acá es un símil con la persona humana. Después veremos si ese patrimonio está constituido por una empresa o no. ¿Eh? Porque después en las empresas le exige la parte contable, ¿no? ¿A las empresas o al titular de la empresa? ¿Me sigue la idea? Por eso estoy haciendo la diferenciación. Por ahí viene el tema. Al titular. Podría ser una asociación civil, ¿no, doctor?
tranquilamente. Por ejemplo, sin patrimonio o una simple asociación. Una simple asociación, una asociación civil, una fundación. Una fundación. Estos atributos que yo les estoy diciendo es aplicable a todas las personas jurídicas privadas, no solo a las sociedades. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Por eso les digo, esto es común. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad y las otras personas jurídicas previstas en el código? ¿Los fines de lucro, puede ser? Tal cual, el fin de lucro. Fin de lucro. La fundación no tiene fin de lucro, se lo dice expresamente la ley. La asociación civil no tiene el fin de lucro como actividad principal, ¿sí? Entonces, la mutual no tiene fin de lucro, que es una persona jurídica privada, la cooperativa, en fin. Las iglesias, confesiones o comunidades o entidades religiosas, que no sean la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es persona jurídica pública, las otras iglesias son personas jurídicas privadas, tampoco tienen fines de lucro. La única que para nosotros tiene fin de lucro es la sociedad. Ahora, igual patrimonio tienen que tener todas, porque es algo propio de la personalidad, ¿sí? Y nombre tienen que tener todas, porque es algo propio de la personalidad. Y acá también es otra distinción que tienen que tener muy en cuenta, porque lo vamos a hablar, lo del nombre, por todos los bienes que se les puedan imaginar. Y no tienen que confundir el nombre de la persona jurídica con el nombre del establecimiento, ni con la marca, ni con el emblema. Como ven, son distintas cuestiones. Si yo estoy hablando de la persona, tiene un nombre como persona. Entonces, tendré que utilizar o seguir las reglas que me establece el código. ¿Cuál es la regla general? Tiene una persona, tiene un nombre que le identifica como tal, con un aditamento. ¿Cuál es el aditamento? Como dice la ley, indicativo de la forma jurídica adoptada. Si yo tengo una sociedad anónima, va a decir Fernández y compañía, sociedad anónima, o Fernández y compañía S.A. ¿Por qué? Porque el aditamento que dispone la ley es la definición del tipo societario o sus siglas. ¿Sí? Esa es si se quiere, la denominación que identifica a la persona jurídica. No identifica a la empresa, a la persona jurídica. La empresa como tal, la empresa no tiene nombre, justamente porque no es una persona. Puede ser que encuentren, voy a poner el ejemplo de un bar, pero las casas de pastas, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Que en la parte de adelante digan, yo siempre hago la misma mención porque a mí me gusta cómo hacen las pastas, pero hace rato que no como ahí. La Praderita, ¿sí? Y ven en el nombre del local La Praderita. ¿Y esa es la persona jurídica? No, no necesariamente. Entonces, si se van a un costado, van a ver que dice La Praderita de Juan González SRL. ¿Cuál es el titular de los derechos? Juan González SRL. Esa es la sociedad, ese es el nombre del titular del derecho. Y eso que dice La Praderita arriba, ¿qué es? Lo que llamamos el nombre comercial o designación, que está, en definitiva, identificando el establecimiento, no al titular del establecimiento. ¿Me siguen la idea? Y Sí, yo como, sí, doctor. yo como persona jurídica puedo tener, por ejemplo, 3 establecimientos con 3 nombres distintos y que quizás Sí. funcionen a una misma persona jurídica. Sí, tal cual. Como persona jurídica, y vamos a los atributos de la personalidad, puedo realizar distintas actividades, como si fuera un ser humano. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el límite entre el ser humano y la persona jurídica respecto a las actividades? El objeto. Cuando ustedes tienen una persona jurídica,
hay que establecer en el contrato constitutivo el objeto de esa persona jurídica. ¿Qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? Una persona humana no tiene que poner en un contrato lo que va a hacer de su vida. Es un problema de esa persona. Entonces, ahí tienen un límite a la personalidad de las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque un ser humano puede hacer lo que quiera, siempre que no esté prohibido por la ley. Una persona jurídica solo puede hacer lo que dice su objeto social. ¿Mm? Entonces, si esa persona jurídica es titular de una empresa que hace chacinados, en su objeto social tendrá que decir que va a hacer chacinados. Si se dedica a la actividad forestal, en su objeto social tiene que decir que se va a dedicar a la actividad forestal. ¿Sí? De hecho, la ley dice, y esto siguiendo la vieja ley de sociedades comerciales, hoy ley general de sociedades, que el objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado. O sea, no puede decir en el contrato de constitución de la persona jurídica que puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Tiene que, preciso y determinado significa que tiene que decirse concretamente qué va a hacer y con detalle. No solo poner el título, sino dar un detalle de lo que va a hacer. ¿Mm? Hay una discusión, esto excede la materia, en la ciudad de Buenos Aires. Hay una discusión que se da cada vez que cambia un gobierno. No voy a hacer, les aclaro, lo mío es siempre técnico, aclaro. Lo único que hago es relatar hechos. Hay una discusión doctrinaria que se da cada vez que cambiamos un gobierno. En este momento el Inspector General de Justicia es el doctor Nissen, y él considera que una persona jurídica no puede tener varios objetos a la vez. Entonces, en el gobierno anterior hubo otro inspector general de justicia que consideraba que las personas jurídicas podían tener varios objetos a la vez. Entonces, cada vez que nos cambian, viene uno y dice, bueno, ahora puede tener varios objetos, después viene otro y dice, no, tiene que tener objetos concretos. Esto tiene un fundamento, Esto no es porque se les ocurre, ni por nada. Primero porque la ley establece un gris. Hay un gris en la ley. Cuando hay un gris en la ley, habilita la discusión. Y segundo, porque los argentinos tenemos la mala costumbre, ¿sí?, de que frente a una norma le buscamos la vuelta para ver si hacemos alguna cosa que no sea demasiado buena. Entonces, de repente, ¿qué hacemos? En una sociedad, si yo puedo realizar muchas actividades, les pongo 400 objetos. ¿Saben por qué? Aunque haga uno. ¿Por qué? Para evitar el problema de la laguna jurídica. ¿Pero para qué? ¿Para qué me sirve poner 400 alternativas distintas en el objeto social si voy a realizar una? No tendría que ver con si yo preveo que puedo llegar a formar parte de una sociedad que vaya a realizar otro tipo de rubro o lo que sea, y cambia el gobierno, no tener que volver a fundar volver a pedir la legislación que me sea más beneficiosa para lo que yo... No, esto no es un tema de cambio de gobierno. Yo les dije cambio de gobierno porque cambian los criterios. Pero esto es común siempre, esto que les digo yo. Después hay que ver lo que cada inspector general de justicia piensa de cuál sería la solución. Pero muchas veces ustedes constituyen una sociedad, sobre todo las sociedades, ¿sí? Ustedes constituyen una sociedad y le ponen 400 actividades distintas dentro del objeto social, cuando saben que tal vez van a ser una de las 400 actividades. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque se compran y se venden las sociedades. Entonces, ¿qué significa? Alguien necesita una sociedad ya,
ni siquiera tiene que hacer el trámite, nada, no tiene ni tiempo para hacer el trámite. Compra el paquete accionario. Y entonces tiene un objeto múltiple y la usa para eso. Ahora, desde el punto de vista del fondo del asunto... Pero no sería para, sí. perdone, no sería para Sí. lavar plata, o sea, porque ya, digamos, No. vende, compra, ¿no entraría en penal tributario eso? No, ahí no hay lavado. Lavado de dinero es otra cosa. Ahora, si quieren, se los explico, pero no. Lavado no hay ahí. Ahí hay fraude. En todo caso, hay que ver si es un delito. Yo creo que no, pero es un fraude. ¿Qué significa que es un fraude? En realidad, yo constituyo una sociedad con objeto múltiple y la tengo ahí, frisada. Aparece alguien que necesita de esa sociedad, ¿sí? Y me compra el paquete de control y ya tiene un objeto múltiple y en consecuencia automáticamente puede realizar las actividades comprendidas dentro del objeto. Ahora, ¿por qué les digo hay fraude? Que no, yo creo que no es un delito, pero sí es sancionable. Porque el punto es este: cuando yo constituyo una sociedad, ¿sí? ¿Qué estoy buscando? Lo que estoy buscando es, en definitiva, crearla para realizar una actividad en concreto, no para después venderla. ¿Me siguen? Entonces eso es sancionable. ¿Por qué? Porque si se detecta que la sociedad fue creada para eso, la sociedad se le quita la inscripción justamente porque no cumple con la finalidad establecida por la ley, que es crear una sociedad para que realice una actividad específica, ¿sí? En el caso del lavado de dinero, les aclaro, el lavado de dinero es un delito complejo, ¿sí? Requiere de un delito previo para que se perfeccione el delito, requiere de un delito previo, con lo cual es más difícil que trabajemos con lavado de dinero en este tipo de alternativas, ¿sí? Cuando hablamos de lavado de dinero, tal vez pasa por, es decir, lavado de dinero es hacer, en definitiva, incorporar a la economía formal el dinero o los bienes obtenidos de manera ilícita, ¿sí? Entonces, puedo tratar de usar esta alternativa, como puedo usar una sociedad ya constituida, da lo mismo. El tema es de qué manera hago el truquito para hacer lavado de dinero, ¿sí? Por eso no es esencialmente, o no se usa esencialmente para el lavado de dinero, ¿eh? Han usado las mutuales para hacer lavado de dinero, para hacerles claro, mutuales ya existentes. ¿Saben lo que es una mutual? ¿O tienen más o menos una idea? Se hace en beneficio de un grupo de empleados, ¿sí? Ahora, ¿cómo han incorporado, cómo han hecho el lavado de dinero con las mutuales? En las mutuales no tienen el mismo control que tienen las entidades financieras, con lo cual han incorporado en su momento dinero sin declarar el origen de los fondos. Si ustedes en una entidad financiera, si depositan 200.000 pesos, ni siquiera dólares, 200.000 pesos, lo va a llamar a alguien y va a decir, che, decime de dónde sacaste la plata, porque si no te tengo que reportar como operación sospechosa, ¿sí? ¿Eso pasa también con las fundaciones? Yo creo que sí, yo creo que debería. No me dedico a las fundaciones, pero por lógica debería. ¿Por qué? Porque la pregunta de dónde viene, porque el que les pregunta si deja pasar esa situación, encubre, es un delito. Entonces, nadie quiere quedar enganchado por encubridor. ¿Me siguen? O sea, podría pasar con cualquier personería jurídica, lo importante es que el activo o el dinero que ingresa sea producto de un ilícito. Exactamente. Si yo de repente, a ver, se los digo así de fácil. Los argentinos
tenemos a veces la costumbre, estoy hablando en general, tenemos la costumbre de no incluir o no hacer la declaración de bienes personales. ¿Sí? Buah, saben lo que es eso, ¿no? Sí. Ok. Hacer la donación Los fondos. para no pagar tributo. No pago el tributo. Ahora, la pregunta es esta. ¿El dinero que no declaré fue de origen ilícito? ¿Fue por trata de blancas? ¿Fue por drogas? No, no hay un delito previo. Entonces, lo que tengo es tal vez un delito tributario, pero no lavado de dinero. ¿Cuál es la diferencia? Que el lavado del dinero no solo tiene una pena privativa de libertad importante, sino que además la pena económica es 10 veces. En cambio, en el delito tributario son 3 veces. ¿Sí? Del monto evadido. Entonces, por eso les digo, no todo es lavado, hay mucho que es lavado. Me voy un poco de tema, pero está pasando ahora. El tema de los $200 se usa para un montón de cosas, también para lavar dinero. ¿Escucharon que se han suspendido arriba de 4.000 cuentas, cajas de ahorro? Sí, ¿Cuál es el esquema? y publicaron el DNI de toda la gente. Sí. Yo no les digo que son todos delincuentes, por Dios y la Virgen, ¿sí? Porque no lo son. Lo que llaman No lo son. los nuevos coleros. Queda un minuto, Eduardo. Uy, ¿ya? Sí. Wow. Está Y igualmente me fui un poco de... estaban publicados los 2 horarios, así que a las 7 volvemos a retomar con el horario que está, con el ID que está publicado en el audio. Bueno, les pido disculpas, me fui un poquito de tema. Les cuento esto y cuando se corta, se corta. Los coleros son los que prestan su cuenta, les dan el dinero, compran los $200, lo depositan en su cuenta y después lo transfieren a un fulano que no los compró. Y ese fulano incluso es un nombre supuesto, es decir, hay hasta hurto de identidad para que no detecten al tipo que se lleva el dinero. Ahí tienen lavado de dinero. Se llama lavado de dinero hormiga a través de los coleros. Y la mayoría son cuentas creadas en forma electrónica, las de Burbank. Sí, de hecho, sí,